Bueno, en esta oportunidad vamos a generar un proyecto para empezar a revisar archivos binarios. Hoy es 26 de mayo. Bien, los archivos binarios son archivos que tienen un formato distinto al formato de archivos de texto que ya conocen. Los archivos de texto, para diferenciarlos, son archivos que guardan unidades de, digamos, caracteres, ¿no? Entonces, en un archivo de texto van a encontrar como lo que vendría a ser símbolos de la tabla de ASCII que se van a corresponder a letras, números y cualquier otro tipo de puntuación en particular. Pero en los archivos binarios voy generando acá unas librerías para poder trabajarlo, que nos quede un código por separado. Libbin, voy a llamar. Voy a poner en la carpeta del proyecto. ¿Sí? De paso me copio la ruta acá para tenerla a mano, porque seguramente vamos a estar revisando un poco esa carpeta para cuando vayamos creando. ¿Sí? Acá en esta misma carpeta vamos a ir generando nuestros archivos binarios y vamos a examinar qué es lo que tiene. Pero vamos a tener un archivo de cabecera, otro archivo del código fuente que se llame igual, pero de extensión .c. Bien, los archivos binarios nosotros los vamos a trabajar normalmente con una estructura en particular, ¿sí? Entonces, las estructuras, como ya sabemos, podemos trabajarlos de manera tipificadas. Struct, y por ejemplo, podemos manejar un estudiante. Así que es lo que nosotros ya conocemos como ejemplos. Esto va a ser estudiante. Y le podemos dar, por ejemplo, un legajo. Puede tener, voy a definir una constante para tener maxchar de 50 en este caso. Y voy a hacer una cadena con un nombre que tenga maxchar. Y podemos hacer otro que tenga el apellido. Podríamos tener más cosas. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos tener una matriz. O bueno, podríamos hacerlo un poco pequeño. Vamos a hacerlo en este caso eh, como que va a tener un vector, ¿sí? Un vector de notas. Van a ser de tipo entero. Voy a hacerme otra constante que sea max bec. Voy a hacer de 3. Así acotamos lo que es el ejemplo. Y acá ponemos notas. Sí, entonces cada estudiante va a tener 3 notas para lo que es el caso del ejemplo. Max Beck. Y acá si nosotros nos ponemos a revisar, esto va a tener un tamaño particular. ¿Sí? Pero vemos que tiene un entero, que normalmente sabemos que cada entero tiene un peso de 4 bytes. Acá tiene nombre, que va a tener un máximo de reservado en este caso de 50 caracteres. Es decir, que son 50 bytes. El apellido lo mismo, ¿sí?
Entre estos dos tenemos entonces 100. Nombre y apellido, digamos, son 100 bytes, más 4, 104, más un vector que tiene 3 espacios de enteros. Dijimos que entonces 4, que es el tamaño de un entero, por 3 va a ser 12. ¿Sí? Más 4, 16, más, bueno, un total, podríamos decir que cada estudiante nos estaría ocupando en memoria unos 116 bytes. Bien, ahora lo vamos a averiguar, a ver cuánto es que pesa una variable que generemos del tipo testudiante, ¿sí? Que lo podemos hacer rápidamente en el programa principal. Vamos a poner acá ejemplo binarios, y acá le vamos a imprimir. Vamos a hacer un printf. Primero vamos a incluir el lib.h, que en este caso es libbin, ¿no? Include libbin.h, lo llamamos así. Y acá quiero saber el tamaño, el tam de estudiante, del registro, ¿no? Tamreg de estudiante. Y acá le voy a poner 2 puntos, porcentaje de, y vamos a llamar a sizeOf de estudiante. ¿Sí? Vamos a ver qué nos devuelve. Voy a poner un salto de línea si nos queda mejor acá. Y lo vamos a probar para corroborar cuál es el peso ese que va a tener. Y como decíamos hoy, en la cuenta que hicimos era 116 bytes. Bien. O sea, podemos decir que cada registro entonces pues, nos va a ocupar este espacio. Y nos resulta de sumo interés porque nosotros vamos a estar guardando un registro de lo que tiene que ver con este caso de archivos binarios. Entonces en archivos binarios no es que vamos a guardar la información como texto, sino que vamos a estar guardando la información como realmente lo estamos volcando en este caso en la memoria. Entonces vamos a poder, por un lado vamos a apreciar que para las cadenas de caracteres lo que lo compone lo vamos a poder ver como caracteres. Lo vamos a corroborar ahora cuando lo abramos con un bloc de notas, pero con los otros datos que van a estar codificados, por ejemplo, como un byte, ¿sí? Como un entero, perdón, no lo vamos a estar viendo tan fácilmente, o como lo podrían llegar a ser también los tipos float. Bien, si estos fuesen de tipo float, también nos podríamos dar cuenta de que no los guardaría quizás tan fácil como lo podríamos leer directamente a un nombre o apellido. Y eso tiene que ver justamente porque los guarda en el formato binario, ¿sí? Que serían esos 4 bytes que van a estar generando lo que sería un entero, por ejemplo. Bueno, sin tanta introducción podemos ir generando lo que sería la creación de los archivos. Lo que es creación del archivo, podríamos establecerlo en un prototipo acá para generarlo, ¿sí? Funciones y procedimientos. En este caso dijimos que vamos a hacer algo para generar el archivo, ¿sí? Crear archivo binario. Y acá no vamos a notar diferencia, digamos, en lo que sería. Le podemos mandar si queremos el nombre, ¿no? Como un char, nombre de archivo. En este caso le va a mandar que es un vector, ¿no? Porque es una cadena de caracteres. En este caso, cuando nosotros hagamos el archivo binario, van a ver que es básicamente lo mismo que ya veníamos trabajando para archivos de texto, ¿sí?
Bueno, ahí ya me copió. Copiar este encabezado, lo coloco acá y nos vamos a dar cuenta que es básicamente lo mismo. Si no vamos a encontrar diferencia en cuanto a las funciones que utilizamos para manipular archivos. Ustedes podremos ver que para generarlo nosotros vamos a seguir utilizando lo que sería un puntero del archivo, ¿sí? File asterisco. En este caso llamamos, por ejemplo, archivo. Y esto le puedo asignar lo que me devuelve fopen. Sí, fopen me devuelve un puntero de ese mismo tipo. Y acá le digo que va a tener el nombre del archivo que viene. Y el que viene acá justamente inmediatamente arriba tenemos el nombre del archivo que ya viene cargado. Y el modo de apertura, en este caso, vamos a utilizar acá donde podría llegar a diferir un poco de lo que ya conocen como archivo de texto. Le vamos a poner que sea modo escritura para archivos binarios, ¿sí? W larga, ¿bien? Punto y coma. Por ahora lo único que diferenciamos es esto, que justamente esta letra en especial, que en vez de ser una T para lo que es archivo de texto, va a ser una B larga de binario, ¿sí? Y después es lo mismo, el tratamiento. Vamos a verificar si lo pudo crear, ¿sí? Y en ese caso, si no pudo, le podemos arrojar un cartel indicando que no se pudo crear el archivo. Y si no, acá le podemos agregar alguna información si queremos, lo podemos manipular. O bueno, para el caso este en particular no vamos a hacer nada, sino que nos dejamos como esto, eh, como, como un inicio solamente para crear un archivo binario, que es simplemente para que vean que no tiene diferencia lo que es un archivo de texto, ¿no? Entonces acá podríamos poner que en instrucciones para manipular el archivo. ¿Sí? Por ahora lo vamos a dejar así. Y si lo que estaríamos obligados a hacer es el cerrar el archivo, ¿sí? El cerrar el archivo es igual que, como ya conocen, es igual que en archivos de texto, pero lo vamos a repasar. Sería así, yo voy a verificar si cierra bien el archivo, quiere decir que lo guarda y que lo termina de crear. Es fclose, ¿sí? Fclose nos devuelve un entero. Le tenemos que pasar el puntero al archivo, que se llama archivo, y verificarlo. Si es igual a 0, quiere decir que tuvo éxito. Bien. Entonces, si es distinto de 0, si le cambio la pregunta acá, le voy a indicar que no lo pudo cerrar, ¿sí? Pero si es igual, sí pudo. Bien. Entonces acá podría, como no estoy haciendo nada con el archivo, puedo indicarle que lo creó, ¿sí? Se creó el archivo correctamente, ¿sí? Y acá este mismo cartel lo puedo replicar en el else, ¿sí? Si no lo puedo cerrar es porque tampoco lo puede crear, ¿bien? Entonces sería justamente el else del close. Le mandamos el mismo cartel que le pusimos en el caso de que no lo pueda llegar a abrir, ¿no? Esto lo podemos probar y nosotros cuando probemos vamos a verificar en esta misma carpeta a ver si justamente lo crea, ¿no? Que es la carpeta del proyecto. Así que lo ejecuto, ¿sí? Como no hace nada, simplemente va a quedar con eso del tamaño del registro. Y lo que tiene que hacer es haber generado el archivo. No hizo nada porque no lo llamamos en el programa principal. Vamos al programa principal a llamarlo.
Si no lo hacemos, no lo genera, no le pusimos nombre, nada, ¿no? Así que la idea acá sería que podamos generar el archivo con un nombre que nosotros consideremos. Y acá nos da pie a hablar un poquito sobre los nombres de los archivos, ¿sí? Acá le tengo que pasar una cadena con el nombre. Archivo .bin le voy a poner, ¿sí? Entonces archivo.bin puede ser archivo .bat, es decir, el nombre del archivo que nosotros consideremos, ¿sí? Para el caso nuestro es un caso bien genérico, es el nombre de archivo como archivo, y .bin, que va a ser la extensión que normalmente vamos a usar para los archivos binarios. Puede ser .bin, puede ser .dat, puede ser la extensión que nosotros consideremos, pero acá tenemos que contemplar que lo que va a estar guardando no es texto, sino que va a estar guardando contenido en formato binario y que lo vamos a examinar oportunamente. Si nosotros ahora lo ejecutamos, sí nos tendría que generar, acá ya tenemos feedback de que se creó el archivo correctamente, ¿sí? Y vamos a verificar esa creación acá, ¿sí? Archivo.in. Si nosotros lo abrimos con el blog de notas, por ejemplo Notepad++, acá vamos a ver que ese archivo en este caso no tiene nada, ¿sí? Directamente está vacío y no podemos apreciar el contenido que tiene porque justamente no le guardamos nada, ¿sí? Ahora vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Ya este era para generar el archivo para que vean que no tiene nada, que no podemos apreciar información porque no le insertamos nada, entonces va a pesar 0 bytes también, ¿sí? Es como un placeholder. Acá vamos a poder entonces voy en este caso hacer uno que cree el archivo y que le agregue un estudiante, ¿sí? Crear archivo binario y guardar estudiante. Entonces le paso el nombre del archivo y le voy a adicionar acá un testudiante y lo voy a llamar con la E minúscula, ¿sí? De estudiante. Esto mismo me lo llevo para el lib.c, libbin.c, y esto va a tener básicamente lo mismo. Voy a ocultar un poco. Creo que ahí no me están viendo. Voy a alejar un poco, ¿sí? Como para que puedan ver completo. Y acá vamos a, para este caso, me voy a copiar el mismo contenido que tengo acá arriba, ¿sí? Que vamos a estar haciendo lo mismo, pero en este caso sí le vamos a guardar la información que necesitamos, ¿sí? Para hacerlo un poco más, para hacerlo distinto al anterior, voy a eliminar esta parte y solamente voy a mostrar el caso contrario, o sea que voy a negar el fclose con el 0 para que me indique solamente si no lo pudo crear. Bien, no me interesa, digamos, si lo crea normalmente, no me interesa tener feedback en este caso por consola. Y acá es donde viene lo entretenido, que va a ser justamente poder guardar información, ¿sí? Bueno, para el caso de los archivos binarios, lo más apropiado, lo que vamos a usar nosotros, va a ser el fwrite, ¿bien? Entonces los archivos binarios los vamos a guardar información en los archivos binarios. Guardamos info de registros usando la función fwrite, ¿sí? Que seguramente la hemos visto, que nos permite guardar también nos permite guardar otro tipo de información, por ejemplo cadena de caracteres, si le indicamos
que sea de ese tipo. Pero podemos ver que nos devuelve un size t y que va a recibir en este caso distintos parámetros, ¿no? El último es el de archivo. Acá nos dice que va a recibir lo que es una información que puede ser en este caso va a ser lo que nosotros le queremos mandar es directamente el contenido, ¿sí? Así que el contenido acá va a ser el estudiante, ¿sí? Y el tamaño de ese va a ser el size of de, en este caso, estudiante. Acá le vamos a decir que va a ser 1, ¿sí? Porque vamos a guardar un solo registro de ese tipo. Y le vamos a decir que lo guarde en archivo. Bien. Punto y coma. Y vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Ya con esta línea acá, el estudiante que recibamos por valor aquí, lo estaría guardando en el archivo con el nombre que le enviemos. Bien. Cada vez que abras archivo, como está en WB, ¿sí? El W lo abre y pisa lo que tiene de contenido, o sea que estaría reemplazando lo que haya anteriormente en el caso de existir. Bien. Bueno, entonces vamos a corroborar, ¿sí? A ver si tenemos algún error, probando, y luego analizamos un poco más esta línea de código que es la que adicionamos. Pero acá, entonces vamos a llamar esta misma función en el programa principal. Voy a comentar la anterior. Y en este caso, el nombre del archivo quiero que sea estudiantes.dat. ¿Sí? .dat es otra variante a lo que es .bin, ¿sí? Como de data, de información, ¿sí? También muy común. Y acá nos falta agregar un estudiante, ¿sí? Ese estudiante lo vamos a generar ahora. Vamos a generar entonces una variable testudiante, estudiante 1, por ejemplo, ¿sí? Y estudiante 1 le vamos a dar un legajo. Vamos a poner el legajo 1, por ejemplo. Le podemos cargar las notas, ¿sí? Notas. Esto, como es un vector de 3 posiciones, vamos a poner acá la nota más baja de aprobación. La nota, vamos a ponerle un 7 como buena nota y le vamos a poner un 9, ¿sí? Perdón, acá va a ser en la posición 1 y acá en la posición 2, y estaría como completado el contenido. Es necesario generar todo el contenido, y para el caso no sería tan relevante, pero queremos ver qué es lo que guarda, cómo lo guarda, ¿no? Entonces vamos a tener acá algunos números como para verificar el contenido, y también vamos a poder, dijimos, agregarle texto. Para guardarle texto me voy a incluir la librería string.h, porque para agregarle strcpy, para agregarle el contenido, tengo que decirle que al estudiante 1, para el nombre, le voy a copiar el contenido, por ejemplo, de Juan, ¿sí? Y para el apellido va a ser parecido, Gómez. Le voy a poner Juan Gómez. Va a ser el estudiante que vamos a usar nosotros como ejemplo, ¿no? Entonces ya tenemos el contenido del estudiante y ya tenemos acá en el programa principal el llamado, ¿sí? Que va a ser justamente, tenemos acá como el
el espacio para poner estudiante 1, ¿sí? Estudiante 1 va a ser el que mandamos acá y sería que el que va a guardar la información, esos 16 bytes que ocupa el registro, ¿sí? Vamos a probarlo. Ejecutamos, vemos si tiene errores. Tiene errores, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice la consola. Dice que no es compatible el argumento 1 con fwrite, ¿sí? Porque acá posiblemente le tengamos que enviar el contenido directamente, ¿sí? Vamos a volver a probar, a ver si con eso nos permite enviarlo. Lo ejecutamos, ¿sí? Acá en este caso pareciera que funcionó, no sabemos, ¿sí? Porque solamente no dice nada, pero si no dice nada es bueno porque no nos arrojó el cartel de que no se pudo crear el archivo ni que no se pudo crear el archivo de más abajo. Entonces si no aparece ninguno de los dos, buena señal. Y acá ya vemos que tiene algo generado, ¿sí? Que pesa 116 bytes, ¿sí? Vamos a ver las propiedades de ese archivo. Acá lo podemos ver que pesa lo que nosotros consideramos que es un registro de ese tipo. Y ahora lo vamos a abrir para examinar en el blog de notas, ¿sí? Y vamos a ver que el contenido, como les decía hoy, les adelantaba, es medio ilegible, ¿sí? Es como que tenemos símbolos raros. Fíjense, todo esto que aparece acá es medio raro. Pero podemos ver que acá dice Juan, que es justamente la cadena que le agregamos nosotros. Y que acá dice Gómez. Bien, entonces podemos identificar lo que son las cadenas de caracteres. Lo guarda normalmente, lo vamos a poder encontrar si lo abrimos con un blog de notas. Pero no lo vamos a poder identificar claramente a lo que sería otro tipo de información, ¿no? Como por ejemplo esto que está acá, todo esto que está acá no sabemos qué es. Yo podría llegar a indicar porque tenemos alguna información particular de que seguramente como son archivos binarios esto esté codificado. Serían como los 4 bytes de cada cosa que nosotros estuvimos guardando en particular, ¿no? Los 4 bytes del legajo y los 4 bytes de las notas, lo va a estar guardando como para nosotros es codificado, ¿no? Pero tenemos que confiar de que en estos lugares esos 4 bytes estarían codificados justamente por lo que sería ceros y unos, ¿sí? Que nosotros sabemos que son ceros y unos, pero para representando los números que se guardan en particular, ¿sí? O sea, ceros y unos porque es binario justamente, contenido binario. Pero para el caso de los caracteres nos resulta más sencillo porque esos ceros y unos vienen en octetos de, de bits, ¿bien? Y cada uno de esos bits, cada conjunto de bits, de 8 bits, es un byte, ¿sí? Y los podemos ver directamente como los caracteres en este caso. Bien, entonces la pregunta es cómo vamos a hacer para esta información que nos sirva para algo a nosotros. Bien, a nosotros nos va a servir, podemos quizás verificar ahora de guardar dos registros en vez de uno, ¿sí? O los registros que querramos. Para ello vamos a generar otra función más que sea para adicionar, ¿sí? Que ustedes ya sabrán que se va a relacionar con el modo de apertura append, ¿sí? Entonces vamos a agregar archivo binario estudiante, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Va a tener más o menos el mismo cabezado, va a ser prácticamente igual a este último que generamos nosotros, ¿sí? Así que directamente me copio la implementación y ahora la modificamos para que nos quede bien. Entonces lo que va a hacer es abrirlo, pero lo va a abrir en modo append, ¿sí? Modo AB, que lo que hace el modo AB es, si no existe el archivo lo crea, y si existe
lo abre y nos posiciona el cursor al final del archivo, listo para agregar información. Entonces básicamente va a ser lo mismo. Acá vamos a agregar lo que viene. Vamos a prestar atención un poco a esto que yo lo pasé por alto en lo que fue la corrección. Pero bueno, acá justamente yo lo estoy mandando con el ampersand, ¿sí? Porque lo que guarda directamente es el contenido que está almacenado en la memoria. Entonces, para hacerlo de esa manera, lo que nos pide esta función es que le enviemos con ampersand en lo que es el inicio de ese registro, ¿sí? Entonces, voy a guardar, vamos a probar, esto, lo voy a guardar también, voy a programa principal, este crea un archivo binario y lo guarda el estudiante, y ahora vamos a llamar a agregar otro estudiante, ¿sí? Voy a mandarle el mismo contenido que tenemos acá, y voy a reutilizar estudiante 1, voy a copiar todo este contenido, así le cambiamos la información, ¿sí? Voy a copiar esto mismo. Cuando lo creo le agrego lo que contiene el estudiante en esta altura, ¿no? Así que lo podría llegar a poner acá para que quede como relacionado. Y ahora voy a agregar un segundo estudiante. Voy a reutilizar la variable estudiante 1. Pero le voy a cambiar el contenido, voy a poner 2, le voy a poner otras notas, ¿sí? 6, 8 y 10. Y vamos a poner que sea Juana Domínguez. Bien. Y lo agregamos. Entonces, si lo guardo y lo ejecuto, lo que va a hacer es con esta línea de acá pisar lo que está en el archivo, vuelve a guardar, en este caso va a guardar esto, y después lo abre con esta otra línea en modo append y le agrega esta información, o sea que va a quedar con dos cosas, ¿sí? Lo ejecuto, a ver si nos tiró un error, punto y coma, por acá falta, guardamos, ejecuto de vuelta y podemos ver que no nos tira nada la consola, ¿sí? Yo lo cierro acá. Vamos a revisar a ver qué aparece acá. Estudiantes.data aparece, ¿sí? Pesa 232 bytes, bien, que en ese caso sería 232 dividido 2 registros de 116 cada uno, ¿sí? Para tenerlo en cuenta, están guardados los dos registros en apariencia. Y si yo lo quiero abrir con el blog de notas, vamos a ver que el contenido es cualquier cosa también, ¿sí? Pero bueno, acá aparece Juan, ¿sí? Acá aparece Juana, acá está Domínguez, acá está Gómez, ¿sí? Acá es como que aparecen como saltos de línea en este caso. Y también información que nos resulta ilegible, que entendemos que tiene que ver con el contenido guardado en formato binario de, en este caso, lo que tienen que ver con enteros, en vectores y enteros para lo que es el legajo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo hacemos para saber si esa información realmente nos va a ser útil el día de mañana? Nos tocaría entonces poder abrir el archivo y visualizar la información que tiene. Vamos a intentar hacer eso. Para hacerlo vamos a generar otro, ¿cómo se llama? Otro procedimiento. Voy a abrir y mostrar binario. Sí, voy a poner así. Y le voy a mandar contenido. En este caso lo voy a abrir y voy a mostrar el contenido, ¿sí? Así que directamente vamos a armar el código adentro, que se podría modularizar. Ustedes ya saben que se podría modularizar, pero para el caso de lo que es nuestra primera llegada a esto,
No lo vamos a hacer. ¿Sí? Pero ustedes lo van a tener que hacer después para que les quede bien prolijo. Entonces la idea es que vamos a abrirlo, ¿sí? Vamos a hacer más o menos parecido a esto. Voy a copiar lo del ejemplo anterior y ahora vamos a modificar para que nos quede. Pero va a ser generar el apuntador del archivo, lo vamos a abrir en modo lectura, en este caso RB larga. Y acá no vamos a utilizar el FWrite, ¿sí? Pero me lo voy a dejar comentado acá si me sirve. Acá lo vamos a abrir. Vamos a tener que levantar el contenido del archivo. Vamos a guardar el estudiante en un registro estudiante, ¿sí? Entonces vamos a necesitar un auxiliar de estudiante. Lo voy a llamar, así somos consistentes con el resto. Y de paso vamos a comparar con el FWrite, ¿sí? Que dejé acá comentado. Pero en este caso, como abrimos en RB, R de lectura, read, lo que queremos hacer es abrirlo en modo lectura y vamos a ir leyendo el contenido, ¿sí? Con fread. Fread. Vamos a... Acá nos dice cuál es el buffer, ¿sí? El tamaño, la cantidad y el archivo. O sea que podría ser esto mismo del FWrite. Bien, vamos a probar con esto y a ver qué hace. Vamos a probarlo así. ¿Sí? Con esto tendría que por lo menos abrirnos y mostrarnos leer el contenido del primero, ¿sí? Y vamos a imprimir el contenido, ¿sí? Esto lo ideal sería que nosotros hagamos, vamos a hacerlo modularizado, vamos a hacerlo para que nos quede bien. Es un void print estudiante, va a recibir un t estudiante, así nos sobrecarga el contenido del otro y esto lo podemos reutilizar para cualquier tipo de otra manipulación posterior. Y me lo voy a llevar a la zona de implementaciones arriba de todo, ¿sí? Y esto va a tener solamente un printf que nos muestre con algún formato el contenido del estudiante. Yo diría que sea un printf que acá tenga todo, un salto de línea. Y vamos a poner porcentaje de, que va a ser el legajo. Vamos a poner un guión, vamos a poner el nombre y apellido todo junto. Nombre y apellido, espacio, vamos a poner las notas, las vamos a poner entre corchetes, nota 1, 2 y 3, separados por guioncitos. Y ya con eso estaríamos pudiendo mostrar el contenido de e.legajo, e.nombre, apellido. Me voy a hacer un salto de línea, así nos queda más o menos acomodado. Notas, y de acá va a ser la nota 0, la nota coma, nota 1 y nota 2. Acá me quedo con un punto y acá me falta una coma. Punto y coma, y ahí tenemos, digamos, una función bien básica para un procedimiento bien básico para mostrar, que lo vamos a usar acá. Vamos a hacer print estudiante y acá le vamos a mandar bien, que es el este que genera acá y que reutilicé en el fread para guardar el contenido correspondiente al tamaño de un registro del tipo estudiante, ¿sí? Yo acá le mando pero lo puedo mandar si quiero t estudiante, ¿sí? Que es este tipo que pesa lo mismo, uno solo, y que lo lea desde el archivo que abrimos en formato de lectura. Vamos a probar así como viene y ahora vamos a hacer otros intentos, ¿sí?
A ver, acá hizo algo, no hizo nada porque no lo llamamos. O sea, tenemos que venir a programa principal y acá hacer leer, ¿no? Mostrar, ¿cómo era? Mostrar, eh, perdón, abrir y mostrar, ¿cómo lo llamé? No me acuerdo. Abrir y mostrar binario. Abrir y mostrar binario. Vamos a usar el nombre del archivo que ya creamos. Vamos a hacer punto y coma. Bueno, acá lo voy a estar creando, ¿sí? Pero si ya está creado, debería mostrarlo igual. Si no está creado, tendría que tirarnos error. Yo abro y muestro, ¿sí? Muestro acá el contenido y nos muestra uno solo, ¿sí? Nos muestra uno solo porque nosotros lo abrimos y hicimos un solo fread, ¿bien? Entonces tendríamos que meterlo en un ciclo para que vaya leyendo hasta que, digamos, se nos acabe hasta que lleguemos al final del archivo, básicamente, ¿sí? Y vamos a ver si recuerdo cómo es. Pero sería, en este caso podríamos hacer un while not eof o mientras este archivo distinto de end of file y acá que realice estas dos acciones, ¿sí? Y probamos a ver si con eso es suficiente. Y no es suficiente porque nos entra como en un loop infinito, ¿sí? Fíjense que queda como en Juana y sigue, ¿no? Es como que no llegó, no sería, esto no sería lo adecuado, ¿sí? Para poder seguir leyendo porque en apariencia con esto no lo estaría empatando con esta información. EOF es una constante, ¿sí? Y esto es una constante que dice que es -1, ¿bien? Y acá archivo es un puntero, ¿sí? Así que estamos comparando cosas distintas y por eso nunca estaría empatando, ¿sí? Entonces podríamos ver fread nos devuelve un size t, ¿sí? Capaz que con fread podríamos llegar también a ver esa oportunidad. Y si no, entiendo que tenemos para lo que es archivos, digamos, para poder verificar el end of file en C, tendríamos que utilizar lo que sería, en este caso, hay una función, ¿sí? End of file ya sabemos que esto sería en realidad como un carácter, ¿sí? Es algo que nos devuelve, que lo podríamos verificar comparado en archivos de texto, nos sirve bastante bien. Y que como es un puntero, ¿sí? Nosotros podemos usar file end of file, ¿sí? Que nos devuelve un entero. Y adentro, fíjense que nos permite chequear el contenido del archivo, ¿sí? Entonces, esto nos va a devolver un entero, ¿sí? Yo calculo que nos va a devolver 0 cuando llegue al final del archivo, pero bueno, vamos a chequearlo. Vamos a probar a ver si con file end of file a ver qué nos devuelve. Si no nos muestra nada, quiere decir que estaría mal ese llamado, ¿sí? O sea que nos devuelve, si no llegó al final del archivo, nos devuelve 0. Y si llegó al final del archivo, debería devolvernos 1. Bien, así que vamos a negarlo, ¿sí? Lo voy a poner en la laminación y vamos a probar de vuelta a ver si se cumple ese funcionamiento. Y acá podemos ver que
Evidentemente funciona de esa manera, ¿sí? Por alguna razón me muestra 2 veces Juana Domínguez. Puede ser que esté guardada, se haya guardado más de una vez con los llamados que estuvimos haciendo, ¿sí? Eh, en lo que es el archivo este en particular, entonces puede estar 3 veces. Acá vemos que está 2, ¿sí? Pero hay que ver por qué nos muestra 2 veces. Lo ideal sería que nos muestre una sola vez, ¿no? Pero podemos ver que frena en este caso, ¿sí? Lo abre, muestra y frena, ¿sí? Es como que en la primera que realiza, lee, imprime el estudiante. En la segunda lee, imprime el estudiante y después nos lee una vez más, ¿bien? Que bueno, nos queda como para ver en un laboratorio que nos quede mejor, ¿sí? Pero por ahora con esta información podríamos tener la introducción de archivos binarios para que puedan realizar avances. Así que vamos a cortar aquí.